Estamos emitiendo en la Radio Praga, Radio del Mundo o World Radio. Estamos emitiendo desde la World Radio o Radio del Mundo en español, ya se puede deducir. Y estamos en Vinohrady, o lo que yo llamo la creme de la creme, en la ciudad de Praga. Y bueno, emitimos el programa en directo cada viernes de 6 a 7 de la tarde, con una segunda hora de música en español de 7 a 8, para que después de haber escuchado el programa podáis montar una pista de baile en la cocina, en la sala, en algún sitio donde os quedéis más a gusto. Podéis ver las emisiones anteriores en YouTube desde la cuenta de Ódiame Más Radio. Nuestra intención es acercar aquí a la cultura de República Checa, acercar la cultura hispanoamericana y bueno, que de alguna manera una cultura aprenda de la otra hasta crear una simbiosis cultural indestructible, capaz de combatirlo todo, y sobre todo la intolerancia en los tiempos más oscuros, que por supuesto no queremos que vuelvan jamás. Y para que nosotros hagamos tribu con vosotros al otro lado, nos podéis contactar por correo electrónico a odiamemasradio@gmail.com. Disfrutaremos de música en español como siempre a partir de la segunda hora, pero en la primera hora tendremos un programa pero que muy especial. Ahora arrancamos la primera en una muy buena compañía de nuestra invitada Laura Tuisima. Laura, bienvenida al estudio. Gracias. Por fin, hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. Dedicaremos este programa enteramente a la ciencia. Hoy, señores, volvemos a la Tierra. Volvemos al origen, a la fuente, a lo más sagrado que tenemos en este planeta. Que volvemos a la Pachamama. Es lo más sagrado después del aire, después del agua y de Ludwig van Beethoven. Creo que es lo más importante, la Tierra, amigos míos. Así que volvemos al origen y hablaremos de agricultura, hablaremos de genética, hablaremos de trazabilidad alimentaria, de una gestión de recursos adecuada para garantizar los alimentos para todos y de un largo etcétera. Así que os dejo un poco de musiquita para que vayáis al baño, cojáis un brandy, fuméis un purito, os quedéis a gusto en casa. Y bueno, ya volvemos enseguida con más Ódiame Más. Hasta ahora. Estamos de vuelta en Ódiame Más y os debo una disculpa. Una disculpa muy grande, porque nos hemos quedado hasta última hora conversando con la señorita Laura. Hemos traído una persona que ha estudiado, por fin, y no, ha venido mucha gente grande, pero hoy vamos a hablar en concreto de algo que bueno, a mí siempre siempre he querido poder hablar de esto y poder dedicarle un espacio, porque es un tema que siempre se abandona, se deja a un lado y que es crucial. Solo nos acordamos de esto cuando viene el COVID, cuando estamos casi esperando a la muerte que golpea a nuestras puertas, o bien cuando no queda más remedio que acordarnos del proceso alimentario, del proceso de alimentación en general. Entonces, creo que es la base de todo. Creo que es lo más básico que debemos conocer. Incluso desde las escuelas, creo que es importantísimo hacer didáctica sobre estas cuestiones que se nos quedan de lado porque tenemos el sector primario, que es digamos, el campo, la producción, básicamente, propiamente dicha. Luego tenemos el sector secundario, que ya es como todo está como más procesado, ya está listo para vender, podríamos decir. Luego hay el tercer sector, exacto, donde estamos todos montados. Es decir, la gran mayoría de los países llamados desarrollados
están montados en este sector. Y del campo todo el mundo se olvida. Y es algo que parece como fuera de tiempo. A mí siempre me da mucha tristeza eso. Es como uno piensa en el campo y piensa, por ejemplo, en las tierras de los lores que trabajaban, sí, daban trabajo a igual miles de personas en el campo y bueno, y sobrevivían con este tipo era la realidad que les tocaba. Ahora mismo es otra realidad, es la realidad de WhatsApp, de iPhone, de Microsoft y ¿quién se acuerda del tomate, verdad? ¿Qué culpa tiene el tomate? Por eso he querido iniciar con esta canción, porque ¿qué culpa tiene el tomate de que le hagan lo que le están haciendo? Y nadie se acuerda de él, nadie sabe ni de dónde viene ni qué pinta. Eh, Vamos a presentar primero a la invitada, Laura Tushima. Muchísimas gracias por estar aquí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuéntame primero cómo estás. Hola Damián, una vez más, muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy contenta por la oportunidad que tengo para poder compartir un poco, no solo de los conocimientos adquiridos por la educación, sino también por la experiencia de trabajar directamente con profesionales y colaboradores en el sector de de la sostenibilidad de los recursos naturales, entre ellos pues la producción de alimentos, la agricultura y bueno, vamos a ver cómo avanzamos. Yo les comparto un poco, eh, voy a compartir sobre todo de la experiencia que he tenido y espero que sea útil para los que nos escuchan, que se alegren y que se preocupen con nosotros y que puedan ser sensibles también a lo que podemos reflexionar en esta tarde. Bueno, Laura, pues habiendo hecho ya la introducción, ya sabemos de qué vamos a hablar. Por ejemplo, ¿cuál es el camino hablando del tomate, por ejemplo? Yo voy al supermercado, compro un tomate, lo pongo en la mesa y me lo voy a comer. Bien, ¿cuál es la historia detrás de todo este tomate, por ejemplo? ¿Qué se esconde detrás de todo eso? Tiene una biografía. ¿Cuál es? Ok, gracias por esa pregunta. De hecho, justamente quería decir que el camino del alimento no empieza en un supermercado, sino que empieza en el campo, en la chacra, ¿no? Con los agricultores que cultivan la tierra. Y este es un proceso y un poquito de repente, hablando de historia, el hombre a través del tiempo ha ido mejorando las formas en cómo seleccionan la semilla, porque todo fruto, ¿no?, que se va a generar empieza a partir de una semilla, pero no cualquier semilla, porque hay diversidad de semillas que pueden tener diferentes problemas y diferentes comportamientos y viabilidad para prosperar propiamente dicha. Según el clima, por ejemplo. Me refiero a que hay semillas que tú las puedes plantar, pero si tú no la tratas con cuidado, o a pesar de que la tratas con cuidado, mejor dicho, no van a dar fruto. Entonces, la selección de la semilla es un primer procedimiento del agricultor para poder empezar a hacer esto, el cultivo de diferentes productos. Entonces, la semilla tiene que estar sana. Entonces, el agricultor tiene ya el conocimiento tradicional, la historia o la enseñanza de sus padres para poder decir, este es el fruto que tiene buena semilla, por lo tanto vamos a utilizar la semilla. Porque puede ser que la semilla misma ya esté dañada, o sea, esté enferma. Por lo tanto, a pesar de que tú le pongas buen suelo, buenos nutrientes, buena irrigación, agüita para que pueda tener la humedad necesaria, a pesar de todo eso, si la semilla no es buena, entonces no pasa nada, no va a crecer. Entonces, empezamos, seleccionamos la semilla y luego preparamos el suelo. Preparamos el suelo significa que el suelo tiene que tener cierta textura posible de absorber el agua, ¿sí? Absorber el agua. Pero ¿qué pasa cuando los suelos están compactados? Compactados por diferentes actividades que hay alrededor de ciertos lugares. Entonces, cuando un suelo está compactado, no puede retener el agua y por lo tanto no se garantiza humedad en ese suelo. Y cuando no hay humedad en el suelo, no hay un comportamiento adecuado del flujo de nutrientes dentro del suelo. Y por lo tanto, esta planta tampoco va a prosperar.
Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos buena semilla, necesitamos trabajar el suelo. Por eso es que hay un proceso de remoción del suelo. Y además, otra cosa muy importante para... Perdón, ese proceso de remoción es precisamente para darle aire, ¿o no? Es para dar aire y para permitir la permeabilidad del suelo, la Ujú. recepción de agua Es como abrir también. canales de agua, ¿no? Sí, Para que mira, pueda pasar el agua. sí, te comento que el suelo, el suelo está compuesto por materia que es material sólido, ¿sí? Por material sólido, pero también tiene porcentaje de aire y porcentaje de agua y además porcentaje de microorganismos en el suelo. Esos son los principales elementos del suelo: agua, aire, microorganismos y material particulado. Estos materiales particulados son básicamente arena, limo y arcilla, que componen la parte sólida del suelo. Entonces, si un suelo no tiene en proporciones adecuadas agua, aire, microorganismos y estas partículas, entonces no es un buen suelo para hacer crecer, para dar vida, ¿sí? Porque también el suelo, que es tan importante para todas las actividades, porque es sobre el suelo que se sostiene la vida. Nosotros estamos sobre un suelo, ¿no? Entonces, para las diferentes actividades que existen, en las cuales la humanidad va desarrollándose, el suelo es la base. Pero para la agricultura, para dar vida, para generar alimentos, necesitamos un suelo que tenga ciertas características de nutrientes, microorganismos, aire, agua, etc. Ujú. Pero el clima también juega un papel muy importante, entiendo, porque Sí, sí. no, no lo sé, por eso ahí va sobre eso va orientada mi pregunta, que no todas las semillas valen para un suelo poroso, para un suelo más compacto, menos compacto, pero también me imagino que no todas aguantan la misma cantidad de agua, por ejemplo, la misma cantidad de calor, la misma cantidad de clima que soporta la tierra. Lo que pasa es que cada planta que uno decide cultivar ya conoce, el agricultor conoce sus Ujú. condiciones, ¿no? Sí. Y el problema es, o empieza, cuando precisamente se evidencian esto del cambio climático en ciertas regiones. Hay regiones, te comento un poco para que también las personas sepan, por ejemplo, en la Amazonía peruana, tenemos marcada una temporada de lluvias y luego se le conoce como época seca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El agricultor amazónico sabe que va a llegar un tiempo donde no va a haber inundaciones, pero que ese suelo que inicialmente estaba cubierto por agua, ahora ya no lo está, se ha quedado también enriquecido en ciertos nutrientes. Entonces, aprovecha el tiempo de esa vamos a decir, sequía, por así decir, o de la falta de lluvia Ujú. constante, para poder plantar. Y lo que planta o lo que siembra son especies que son capaces de desarrollarse en 3 meses. En 3 meses ya está listo para cosechar. ¿Qué es eso? Puede ser arroz, puede ser el frijol, puede ser algunas frutas, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de que el agricultor no solamente es cualquiera que va y planta, sino es alguien que tiene conocimiento, que ha sido impartido desde siempre para poder utilizar el tiempo y aprovecharlo. Entonces, Claro, al ahora, menos para ¿cómo? poder hacerlo bien, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el detalle ahora con respecto a tu pregunta, lo del clima? ¿Qué es lo que pasa si decimos, ¿no?, que estábamos esperando de que ya en marzo, más o menos, abril, ya no va a llover mucho? Ya ha pasado la época lluviosa constante y el agricultor empieza a sembrar y está todo yendo en orden, pero si las lluvias se esperaban para septiembre, por ejemplo, ¿ya? Para septiembre se esperaban las lluvias y de pronto desde mitad de agosto empieza a llover. El agricultor ante eso ya le está tomando por sorpresa. En los últimos años, en las últimas décadas está ocurriendo eso. ¿Y qué es lo que ocurre? No puede manejarlo porque en su calendario agrícola para cada especie tenía esperado ciertos tiempos, pero ha ocurrido antes, por lo tanto es allí donde se pierden los cultivos, se pierden. Entonces, pero ahora, respecto a cómo el clima influye,
como ya el agricultor sabe que esta es una especie que se adapta a su clima, en un clima tropical hay temperaturas que son más o menos en promedio 25 grados, precipitación más o menos alrededor de 1200 milímetros de precipitación. O sea, eso ya se conoce. Sería ya lo se normal sabe, eso, ¿no? ya en ciertas regiones, en la región, por ejemplo, de la Amazonía, como te digo. Sí. En otras regiones es diferente. Por ejemplo, en la parte norte del Perú, es una región más seca, ¿sí? Es una región más seca, las precipitaciones no son muy comunes, entonces todos los trabajos agrícolas que se realizan ahí siempre están o necesitan un apoyo extra. ¿Por qué? Te decía que en la selva la agricultor ya sabe que el suelito ha quedado lindo, enriquecido con nutrientes, por lo tanto no necesita fertilizar él, o sea, él no tiene que ir a comprar el fertilizante, medir cuánto va a echar, no lo necesita, porque ya sabe que el suelo está enriquecido, porque el agua al vaciarse la superficie ya le deja enriquecido. Pero en la parte donde no hay esto, ahí el agricultor sí necesita fertilizar. O sea, el fertilizante está para, digamos, la misión del fertilizante está para acceder a aquellas zonas donde el agua no ha podido acceder, por ejemplo. No, lo que me refiero es que en la selva, en una estación específica, el agricultor sabe que el agua de la inundación que ha traído las lluvias ha dejado fertilizante, sí. Ha dejado, ¿ya? Ahora, en la parte seca, en las tierras secas, no hay eso, o sea, no hay nada que va a venir trayendo un fertilizante natural, porque lo que te decía en delante es un fertilizante natural, pero en otras regiones el agricultor tiene que saber cómo está su suelo, hacer un análisis del suelo y ver qué cantidad de nutrientes hay. Entonces, según la deficiencia de nutrientes, este agricultor tiene que comprar lo que le falta, puede ser nitrógeno, fósforo, potasio, según. Sí. Entonces, si es que tiene un poco de ahí acompañamiento, le ayudan a poder tener la cantidad exacta que necesita, lo adquiere y lo aplica en el campo, ¿sí? Hay una forma específica, ya sea durante la siembra o posteriormente, etc. Pero eso que nos hace entender que la agricultura es diferente según las regiones. En esta otra región, al no haber una temporada de lluvias que faciliten el enriquecimiento del suelo, se necesita hacer la nutrición del suelo, o sea, la fertilización aparte. No solo eso, sino también la irrigación. No hay agua constante. Entonces, el proceso de irrigación es otro trabajo que necesita técnica. Artificial, ¿no? Sí, que necesita un soporte artificial, por lo tanto, mayor demanda también económica. Y por eso es que los agricultores también trabajan en asociación para poder juntos llegar a, porque el proceso de irrigación también es bastante delicado, hay que tener un acceso al agua y luego hacer que el agua y luego por pueda goteo, llegar, ¿no? Que tenga, sí, que llegue a todos lados, aparte. etcétera, sí. Una canalización increíble. Sí, y todo eso, teniendo en cuenta cuando tú mencionas clima, Damián, nos referimos a dos factores principales que necesita tener un ambiente para poder permitir el crecimiento de las plantas, y es la humedad y cierta temperatura. ¿Sí? En cierta humedad y temperatura se permite el desarrollo de las plantas. Entonces, en lugares donde, digamos, las temperaturas son bajas, como en estas temporadas aquí en la República Checa, para hacer crecer plantas, no la pueden dejar crecer a la intemperie, ¿no? Lo que hacen es hacen unos tipo... Viveros, ¿no? Bueno, los viveros son... protegidos del frío. Sí, los viveros son específicamente para generar las plantas, las plántulas, y luego ya eso se van y se le pone en el campo abierto, ¿no? Pero más o menos la estructura de un vivero, ¿no? Entonces, invernaderos se llama. Exacto. Invernaderos. Entonces, en los invernaderos, ahí se maneja lo que es la temperatura y la precipitación. Por ejemplo, en Tenerife había cientos de ellos, pero al revés, para protegerlos del calor. Ya, mira, eso. Por eso te digo, o sea, definitivamente el clima influye un montón, pero para poder ponerle de forma más particular, hablamos de humedad y temperatura, ¿no? Humedad
y temperatura. Y presión también de la tierra, pero bueno, en general yo te entiendo de temperatura y humedad, sí. por lo menos factores externos, Esos serían los factores climáticos principales, ¿no? Claro. Otros factores climáticos pueden ser, por ejemplo, el viento, la velocidad del viento, la radiación solar, etcétera. Pero esos están un poco más distantes, o sea, los más importantes son humedad y temperatura. Garantizar aquello que esta planta pueda manejar, porque todas las plantas son muy distintas. Hay algunos lugares donde algunas especies son capaces de soportar sequías, son capaces de soportar heladas, dependiendo de dónde están, y de allí la importancia de la diversidad, Damián. La diversidad de una especie le permite o le da la capacidad de poder adaptarse a los eventos climáticos distintos. Por ejemplo, hablaban de la papa, ¿sí? La papa, hay miles. Qué tema la papa, el superalimento. Sí, miles de variedades de papa, en el Perú. Aquí en la República Checa hay, en lo que vas al mercado, de repente una, o si es que tienes suerte, vamos a decir, encuentras una variedad diferente, pero, sí, básicamente es una. Entonces, la papa, al crecer en la zona de los Andes, ¿ya? En la zona de los Andes, en zona montañosa, zona donde hace frío, entonces allí hay ciertas variedades que tienen que soportar ciertas condiciones adversas de temperatura principalmente. Entonces ya los que cultivan saben cómo hacerlo. Con anticipación de las temporadas más fuertes del frío se preparan la tierra como una cobertura superficial para poder darle chance a resistir, y además genéticamente, intrínsecamente, esa especie es capaz de soportar ese tipo de adversidades. La papa en concreto, yo recuerdo haber ido a los mercados y que tenía siempre una pregunta, me hacían a mí una pregunta: ¿para qué la quieres? O sea, ¿qué tipo de papa quieres? Yo quiero papa. ¿Para qué la quieres? ¿La quieres para freír? ¿Para hornear? Hay un tipo de papa incluso para hacer papa arrugada, el tipo un tipo de cocina particular, canaria, y para cocinar, o sea, digo, ¿cuántos tipos de papa hay? Hay muchos tipos, hay formas, tamaños, colores, texturas, sabores. Roja, negra, sí, amarilla. Van desde lo más, digamos, desde el blanco hasta casi negro. Ya, van desde el blanco hasta casi negro. Pero es verdad, y es muy importante cuando te preguntan qué tipo de papa quieres, es muy importante porque hay papas que son como para que se preparen la comida del bebé, o sea, esas arenositas que se deshacen fácilmente. Claro. Entonces, esas tienen un propósito, pero para freír, si tú esas las fríes, se malogra. Claro, o sea, no puedes tener una buena papa frita con esa papa que de repente es te das arenosa. Cuenta, tú coges la parte más fácil de la cocina, que es meterle fuego a una papa y machacarla. Y te has dado cuenta que eso está mal. Es terrible. Sí. Pero eso creo que nunca fue así, o sí. No, bueno, te digo, al menos la diversidad de papas que hay, lo que ha permitido precisamente es eso, la oportunidad de encontrar ciertas oportunidades, ya sea para un tema económico principalmente, ¿no? Porque hay comunidades que solo están orientadas a comer cierto tipo de papas, entonces las cuidan, las protegen y ya saben cómo manejarlas, ¿no? Las conocen, pero que yo, por ejemplo, de repente diría, yo no me comería esa papa. O sea, porque tienen ciertas características peculiares, ¿no? Pero... por ejemplo, la típica patata para freír. ¿Qué peculiaridad tiene que la hace más fácil para freír y para cualquier otra cosa es offside? Eso ya es falta amarilla. ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo? Por coger un ejemplo, o el ejemplo que tú mejor conozcas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, yo vendía salchipapas. No sé si lo conoces. Me suena eso no sé si es eso, que es una patata enorme, no, donde le metes... Vale, no, eso es no otra es cosa. Vale, eso. okay, pero... No, las salchipapas son papas fritas con hot dog. Ah, vale, ok, perfecto, es más fácil de lo que pensaba. Pensé que era un plato que yo conocía. Okay. Solamente que
O sea, para freír las papas, esta papa tiene que ser capaz de resistir ciertas temperaturas, porque se Claro. fríe a altas temperaturas, ¿no? Ujú. Entonces, Más de y 130, me imagino, por ahí. puede ser, y sin embargo, sin tener que deshacerse. Entonces, Claro. ya, y esto, ¿por qué lo sabemos? Porque los señores lo han experimentado, o sea, por conocimiento, por costumbre, ya se sabe, se ha identificado ya tal papa para Inducción. esto. Ajá. Tú lo pones un día, aguanta. Lo subes 10 más, aguanta. 10 más, No. aguanta. Y No, así vas ya, probando, no, ¿no? pero mira, Ensayo y error. la gente lo conoce por su forma. Algunas de estas papas tienen una forma más alargadas. Tienen unas formas más alargadas. Ah, tienen como... Vale, Ajá. vale. Entonces, cuando ya ven, esa larga, esa es para freír. Pero si es esa redondita, no, esta es para otra cosa. Luego, nosotros Claro. tenemos, no lo habíamos dicho, Damián, pero yo soy peruana. Entonces, Vamos, Perú. arriba Perú. Entonces, tenemos una comida típica que es la causa. La Sí, causa. bueno. La causa peruana. Sí, la causa es peruana. Entonces, para hacer causa, nosotros utilizamos papa amarilla. Y la papa amarilla es blandita y, como dice su nombre, es amarilla. Y es eso, la redondita, la que es como para ensaladas. ¿O no? ¿O cuál sería? yo no sé si la conoces, pero No sé, pregunto si es esa o no. es un poco pequeña, no Sí. es tan circular, tiene ciertas, Sí, ajá. ciertas irregularidades en su forma, pero... Sí, no es una pelota, convengamos que no es una pelota. No, claro que no. Entonces, cuando tú la pelas, se nota que tiene un color diferente a lo que normalmente está en el mercado, ¿no? Pero es un amarillo muy intenso, es decir, se Sí, reconoce sí, de se otro reconoce. tipo de papas. Así es. Sí, Yo tengo un lío, a veces no sé si decir papa o patata y a veces digo pata. Lo siento. Bueno, yo Sí. lo conozco como papa, pero Sí, entiendo sí, si la sí, gente papa, lo pero dice yo tengo... patata, Es por mi yo sé lío en que la es la cabeza. papa. Sí. Sí, entonces tiene cierta textura, cierto color, porque además para preparar la causa limeña se utiliza algo que también es muy variado en el Perú particularmente, que es el ají, y es un ají amarillo. Entonces, con una salsa de ají amarillo, o una pasta de ají amarillo y la papa amarilla, qué rico. ya Es que me está dando tenemos... un hambre ahora mismo. Mira, te propongo una cosa. Vamos a escuchar una canción, vamos a comer algo, vamos a quitarnos las ganas de comer una buena causa peruana. Sí, Echamos sí. un poquito de ají, carne. Ajá. ¿Qué más le podemos echar? Mira, tiene su pollito deshilachado. Ah, el pollito, es verdad, el pollito ese, es Sí, verdad. sí. Tiene que ser También, pechuga, ¿no? sí, sí, sí. Y también la ¿Mayonesa? palta, un poquito, puede ser que no. O mucho. Depende de cada uno que lo que ¿Huevo? le guste. También tiene, pero solo como de adorno, Sí. puede ser. Pero lo que debería haber siempre también es su palta o aguacate que le dicen. Qué rico, eso también es verdad. Sí. Sí, cuando yo lo probé, me lo han hecho probar. Y yo solo recordarlo me da ganas de volver a comer eso. Bueno, vamos a escuchar un poco de musiquita y venimos enseguida.